¿Alguna vez te has preguntado si los ecos de intrigas pasadas podrían estar moldeando los eventos actuales en la Santa Sede, con el Papa Francisco en el centro de un torbellino de especulaciones? Imagina los corredores silenciosos del Vaticano, donde cada susurro guarda siglos de secretos. En 2025, el Papa Francisco lidera la Iglesia Católica con un mensaje de humildad y apertura, pero su pontificado no está exento de sombras. Rumores recientes, propagados en plataformas como X, sugieren una conexión entre el Papa Francisco y el legado de León XIII, un pontífice del siglo XIX, conocido por su lucha contra las fuerzas modernistas y su visión profética. Algunos teorizan que las decisiones del Papa Francisco, desde sus reformas progresistas hasta sus posturas sobre temas globales, podrían estar siendo cuestionadas por facciones que ven en León XIII un símbolo de resistencia tradicionalista. Pero, ¿cómo se relaciona un papa de hace más de un siglo con el Papa Francisco? Vamos a explorar esta narrativa, pero antes reflexiona. ¿Crees que el Papa Francisco podría estar enfrentando una conspiración inspirada en el pasado? Guarda esa idea mientras avanzamos. León XIII, quien gobernó la Iglesia desde 1878 hasta 1903, fue un líder visionario que enfrentó un mundo en transformación. Su encíclica Rerum Novarum sentó las bases de la doctrina social católica, defendiendo los derechos de los trabajadores en plena revolución industrial. Sin embargo, también fue un papa que combatió las corrientes liberales que amenazaban la autoridad eclesiástica. En 2025, algunos círculos conservadores ven en el Papa Francisco un reflejo invertido de León XIII, un líder que, en lugar de resistir el modernismo, lo abraza. Esta percepción ha dado lugar a especulaciones audaces, como la idea de que facciones internas inspiradas por el legado de León XIII podrían estar maniobrando para desestabilizar al Papa Francisco. Es posible que el espíritu de León XIII, o al menos su interpretación, esté siendo invocado para cuestionar al Papa Francisco. Aquí comienza lo intrigante. El Papa Francisco, desde su elección en 2013, ha desafiado las estructuras tradicionales del Vaticano. Su énfasis en la misericordia, la inclusión de los marginados y su apertura al diálogo interreligioso han generado tanto admiración como resistencia. En 2025, estas tensiones son más evidentes que nunca. Algunos cardenales conservadores, según publicaciones en X, han comparado al Papa Francisco con un líder que traiciona el legado de pontífices como León XIII, quien defendió la ortodoxia frente a las ideologías seculares. Estas críticas han alimentado teorías conspirativas que sugieren que el Papa Francisco podría estar enfrentando un complot orquestado por quienes veneran la memoria de León XIII. Pero, ¿qué tan lejos podrían llegar estas facciones? Algunos, rumores aunque sin pruebas concretas, insinúan que el Papa Francisco podría estar en peligro no físicamente, sino en términos de su autoridad espiritual. Considera el contexto histórico. León XIII fue un papa que navegó un mundo de cambios radicales. El auge del socialismo, el declive de las monarquías y el avance de la ciencia. Su respuesta fue un equilibrio entre tradición y adaptación, una estrategia que el Papa Francisco parece emular, aunque con un enfoque más progresista. En 2025, el Papa Francisco ha abordado temas como el cambio climático, la inteligencia artificial y la justicia global, temas que resuenan con los desafíos de León XIII, pero con un giro contemporáneo. Sin embargo, mientras León XIII fortaleció la autoridad papal frente a las amenazas externas, el Papa Francisco parece desafiar a las élites internas, lo que ha generado fricciones. ¿Podría el Papa Francisco estar pagando el precio por romper con la rigidez que León XIII defendió? Esta pregunta nos lleva a explorar las dinámicas de poder dentro del Vaticano. En los últimos meses, el Papa Francisco ha enfrentado críticas por decisiones como la ampliación de roles litúrgicos para mujeres y su postura flexible sobre la bendición de uniones no tradicionales. Estas reformas, aunque alineadas con su visión de una iglesia inclusiva,
han sido interpretadas por algunos como una afrenta a la tradición que León XIII protegió. En X, usuarios han compartido hilos que especulan sobre un complot tradicionalista que busca debilitar al Papa Francisco, utilizando el legado de León XIII como estandarte. Algunos incluso sugieren que ciertos documentos filtrados del Vaticano, que critican las reformas del Papa Francisco, podrían estar inspirados en las enseñanzas de León XIII. Pero, ¿hasta dónde llega la influencia de un Papa fallecido hace más de un siglo? Para entenderlo, debemos examinar el impacto de León XIII en la Iglesia moderna. León XIII no solo fue un defensor de la doctrina, sino también un visionario que anticipó los desafíos del siglo XX. Su oración a San Miguel Arcángel, compuesta en 1884, se dice que fue inspirada por una visión mística en la que vio fuerzas demoníacas atacando a la Iglesia. En 2025, algunos fieles creen que el Papa Francisco, con sus reformas, podría estar abriendo la puerta a esas mismas fuerzas que León XIII combatió. Esta narrativa, aunque especulativa, ha ganado tracción en círculos tradicionalistas que ven al Papa Francisco como un líder que desmantela la fortaleza espiritual que León XIII construyó. Pero, ¿es justo culpar al Papa Francisco por adaptarse a un mundo que León XIII nunca pudo imaginar? Reflexiona. ¿Crees que el Papa Francisco está traicionando el legado de León XIII o simplemente lo está reinterpretando para nuestra era? El Papa Francisco, consciente de estas tensiones, ha mantenido un discurso de unidad. En su mensaje del Ángelus del 11 de mayo de 2025, instó a los fieles a confiar en la providencia, incluso cuando el camino parece incierto. Estas palabras podrían interpretarse como una respuesta velada a los rumores que lo vinculan con una conspiración inspirada en León XIII. Además, el Papa Francisco ha intensificado sus esfuerzos por la paz global, mediando en conflictos como los de Gaza y Ucrania, un enfoque que recuerda la diplomacia de León XIII, quien buscó posicionar a la Iglesia como un actor moral en un mundo dividido. Sin embargo, mientras León XIII consolidó el poder papal, el Papa Francisco parece descentralizarlo, delegando autoridad a las iglesias locales. Esta diferencia ha avivado las especulaciones sobre un posible complot para derrocar al Papa Francisco. Exploremos una teoría audaz. ¿Y si el legado de León XIII está siendo manipulado por facciones modernas para justificar una rebelión contra el Papa Francisco? En 2025, el Vaticano es un microcosmos de tensiones globales, donde las divisiones entre progresistas y conservadores reflejan los debates de la sociedad. Algunos analistas sugieren que los opositores del Papa Francisco podrían estar utilizando la figura de León XIII como un símbolo para unir a los tradicionalistas. Por ejemplo, la encíclica Aeterni Patris de León XIII, que promovió el tomismo como base filosófica de la fe, es citada por algunos como un modelo que el Papa Francisco debería seguir. Sin embargo, el Papa Francisco ha preferido un enfoque pastoral, priorizando la experiencia humana sobre la rigidez doctrinal. Esta divergencia ha generado un cisma silencioso, donde el nombre de León XIII se convierte en un arma dialéctica contra el Papa Francisco. Imagina que eres un cardenal en el Vaticano, observando cómo el Papa Francisco impulsa reformas que desafían siglos de tradición. Por un lado admiras su valentía, por otro temes que su apertura pueda fracturar la unidad de la Iglesia. En este contexto, el legado de León XIII aparece como un recordatorio de la estabilidad que la ortodoxia puede ofrecer. Pero, ¿es realmente el Papa Francisco un peligro para la fe? ¿O es un profeta que lleva a la Iglesia hacia un futuro desconocido? Esta disyuntiva define el clima actual en el Vaticano, donde el Papa Francisco camina sobre una cuerda floja. El Papa Francisco no es ajeno a las controversias. Desde su elección ha enfrentado acusaciones de ser demasiado liberal, demasiado político o incluso demasiado cercano a ideologías seculares. En 2025, estas críticas han tomado un giro histórico, con el nombre de León XIII emergiendo como
Un punto de comparación. Algunos teólogos conservadores argumentan que el Papa Francisco está ignorando las advertencias de León XIII sobre los peligros del modernismo, un término que en el siglo XIX se asociaba con la secularización de la fe. En su encíclica Pascendi Dominici Gregis, León XIII condenó el modernismo como una herejía, y algunos creen que el Papa Francisco, con su enfoque inclusivo, está cayendo en las trampas que León XIII intentó evitar. Pero, ¿es esto una crítica justa o una manipulación del pasado para atacar al Papa Francisco? El impacto del Papa Francisco en la Iglesia es innegable. En 2025 ha impulsado iniciativas como el Sínodo sobre la sinodalidad, un proceso que busca democratizar la toma de decisiones en la Iglesia. Este enfoque contrasta con el centralismo de León XIII, quien fortaleció la autoridad papal frente a las amenazas externas. Algunos ven en esta diferencia una traición al legado de León XIII, mientras que otros la consideran una evolución necesaria. El Papa Francisco, por su parte, parece imperturbable. En una audiencia general en abril de 2025, afirmó que la Iglesia debe caminar con los tiempos, sin perder su esencia. Estas palabras, aunque inspiradoras, han sido interpretadas por los críticos como una justificación para alejarse de las enseñanzas de León XIII. Exploremos el papel de la tecnología en esta narrativa. En 2025, el Papa Francisco ha abordado los desafíos de la inteligencia artificial, abogando por un uso ético que respete la dignidad humana. Este enfoque recuerda los esfuerzos de León XIII por dialogar con la ciencia de su tiempo, como cuando apoyó el estudio de la astronomía en el Observatorio Vaticano. Sin embargo, mientras León XIII usó la ciencia para reforzar la fe, el Papa Francisco parece usarla para cuestionar las estructuras tradicionales. Por ejemplo, su apoyo a la investigación sobre la vida extraterrestre, un tema que el Observatorio Vaticano ha explorado desde los días de León XIII, ha generado especulaciones sobre si el Papa Francisco está preparando a la Iglesia para un cambio cósmico. ¿Podría el Papa Francisco estar llevando el legado de León XIII a un nuevo nivel o está desviándose peligrosamente? El Papa Francisco también ha enfrentado desafíos diplomáticos. En 2025, su mediación en conflictos globales lo ha convertido en una figura de referencia, pero también en un blanco de críticas. Algunos líderes políticos, especialmente en países con fuertes raíces católicas, han cuestionado las reformas del Papa Francisco, comparándolas desfavorablemente con la firmeza de León XIII. Por ejemplo, en Polonia, un bastión católico, algunos obispos han invocado el nombre de León XIII para criticar la apertura del Papa Francisco hacia el diálogo ecuménico. Esta resistencia refleja una nostalgia por la Iglesia de León XIII, vista como un baluarte contra el secularismo. Pero, ¿es esta nostalgia un obstáculo para el Papa Francisco o una oportunidad para redefinir la fe? Consideremos el impacto cultural del Papa Francisco. En 2025, su mensaje de inclusión ha resonado con millones, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, también ha generado polarización. En X, los hashtags sobre el Papa Francisco y León XIII han acumulado millones de vistas, con usuarios debatiendo si el Papa Francisco es un reformador visionario o un traidor a la tradición. Algunos memes incluso muestran a León XIII desaprobando las decisiones del Papa Francisco, un reflejo del humor digital que mezcla historia y controversia. El Papa Francisco, con su presencia en redes, ha sabido navegar este paisaje, pero no sin costo. ¿Está el Papa Francisco perdiendo el apoyo de los tradicionalistas o está ganando el corazón de una nueva generación? El legado de León XIII también se manifiesta en la espiritualidad. Su oración a San Miguel Arcángel sigue siendo recitada por muchos fieles en 2025, especialmente en tiempos de incertidumbre. Algunos creen que el Papa Francisco, al promover una espiritualidad más inclusiva, está debilitando las defensas espirituales que León XIII fortaleció. Por ejemplo, la decisión del Papa Francisco de reducir la obligatoriedad de ciertas devociones tradicionales
ha sido vista como un alejamiento del rigor de León XIII. Sin embargo, el Papa Francisco ha defendido estas decisiones, argumentando que la fe debe ser accesible a todos. ¿Está el Papa Francisco simplificando la fe o la está enriqueciendo con una nueva perspectiva? Algunos cardenales, según informes no confirmados, han formado un bloque conservador que cita a León XIII como inspiración. Este grupo, aunque minoritario, ha generado rumores sobre un posible golpe suave contra el Papa Francisco, no para destituirlo, sino para limitar su influencia. Estas especulaciones, aunque improbables, reflejan la tensión entre el progresismo del Papa Francisco y la ortodoxia de León XIII. ¿Podría el Papa Francisco estar enfrentando una rebelión silenciosa? ¿O son estos rumores una exageración? El Papa Francisco también ha revitalizado el diálogo interreligioso, un área donde León XIII tuvo un impacto limitado. En 2019, el Papa Francisco firmó el documento sobre la fraternidad humana con líderes musulmanes, un paso que algunos ven como una extensión de la diplomacia de León XIII, pero con un enfoque más inclusivo. En 2025, este diálogo ha generado frutos, como cumbres interreligiosas que abordan la paz y la ecología. Sin embargo, también ha avivado las críticas de quienes creen que el Papa Francisco está diluyendo la identidad católica, un valor que León XIII defendió con firmeza. ¿Es el Papa Francisco un puente entre religiones o está sacrificando la esencia de la fe? El Observatorio Vaticano, fundado en la era de León XIII, sigue siendo un símbolo de la unión entre fe y razón. En 2025, el Papa Francisco ha apoyado sus investigaciones, especialmente en temas como la astrobiología. Algunos especulan que el Papa Francisco podría estar preparando a la Iglesia para un anuncio sobre vida extraterrestre, un tema que León XIII nunca abordó directamente, pero que encaja con su apertura a la ciencia. Esta posibilidad ha generado entusiasmo pero también temor, especialmente entre quienes ven en León XIII un modelo de prudencia. ¿Está el Papa Francisco yendo demasiado lejos o está cumpliendo la visión de León XIII en un mundo nuevo? El Papa Francisco también ha enfrentado desafíos económicos. En 2025, el Vaticano ha implementado reformas financieras para aumentar la transparencia, un proceso iniciado por el Papa Francisco. Estas medidas contrastan con la gestión más centralizada de León XIII, quien mantuvo un control estricto sobre las finanzas eclesiásticas. Algunos críticos argumentan que el Papa Francisco, al descentralizar el poder económico, está debilitando la autoridad del Vaticano. Sin embargo, otros ven estas reformas como un paso necesario para modernizar la Iglesia. ¿Está el Papa Francisco fortaleciendo la Iglesia o exponiéndola a nuevos riesgos? Consideremos el impacto en los fieles. En 2025, el Papa Francisco sigue siendo una figura carismática, capaz de atraer multitudes en eventos como la Jornada Mundial de la Juventud. Sin embargo, los rumores sobre su enfrentamiento con el legado de León XIII han generado división. En países como Brasil, donde el catolicismo es mayoritario, algunos fieles apoyan las reformas del Papa Francisco, mientras que otros añoran la firmeza de León XIII. Esta polarización refleja el desafío del Papa Francisco: unir a una iglesia diversa en un mundo fragmentado. ¿Podrá el Papa Francisco superar estas divisiones o serán su mayor obstáculo? El Papa Francisco también ha abordado la crisis climática, un tema que León XIII no enfrentó, pero que encaja con su énfasis en la justicia social. En 2025, el Papa Francisco ha convocado cumbres ecológicas, instando a los líderes mundiales a actuar. Estas iniciativas han sido elogiadas, pero también criticadas por quienes creen que el Papa Francisco está desviándose de su rol espiritual. Algunos incluso comparan su activismo con el de León XIII, quien usó su autoridad para influir en la política de su tiempo. ¿Es el Papa Francisco un profeta del medio ambiente o está excediendo sus funciones? Analicemos la dimensión teológica. El Papa Francisco ha promovido una teología de la misericordia que algunos ven como un contraste con la rigidez doctrinal de León XIII.
En 2025, esta teología ha generado debates en universidades católicas, donde los académicos discuten si el Papa Francisco está redefiniendo la fe o traicionándola. Algunos citan la encíclica Humanum Genus de León XIII, que condenó la masonería, para argumentar que el Papa Francisco debería ser más firme contra las ideologías modernas. Sin embargo, el Papa Francisco ha defendido su enfoque, afirmando que la misericordia es el corazón del Evangelio. ¿Está el Papa Francisco innovando la teología o desmantelando sus fundamentos? El Papa Francisco también ha enfrentado desafíos pastorales. En 2025, ha impulsado programas para apoyar a las comunidades marginadas, como los refugiados y los pobres. Estas iniciativas recuerdan el espíritu de Rerum Novarum, de León XIII, pero con un enfoque más directo. Sin embargo, algunos obispos han criticado al Papa Francisco por priorizar la acción social sobre la doctrina. Esta tensión refleja la diferencia entre el centralismo de León XIII y la descentralización del Papa Francisco. ¿Está el Papa Francisco acercando la Iglesia a los fieles o alejándola de su misión espiritual? El Vaticano, bajo el Papa Francisco, sigue siendo un lugar de intrigas, como lo fue en los días de León XIII. En 2025, los rumores sobre conspiraciones contra el Papa Francisco evocan las luchas de poder del pasado, como las que enfrentó León XIII contra los liberales. Sin embargo, mientras León XIII consolidó su autoridad, el Papa Francisco parece dispuesto a arriesgarla por sus reformas. Esta valentía ha generado admiración, pero también oposición. ¿Es el Papa Francisco un mártir moderno o un líder imprudente? El Papa Francisco también ha revitalizado la espiritualidad juvenil. En 2025 ha usado plataformas como X para conectar con los jóvenes, un enfoque que León XIII no pudo imaginar. Sin embargo, algunos tradicionalistas creen que el Papa Francisco está sacrificando la profundidad espiritual por la popularidad. Por ejemplo, sus mensajes en redes, aunque inspiradores, han sido criticados por ser demasiado simplistas. ¿Está el Papa Francisco adaptando la fe a la era digital o diluyéndola? Consideremos el impacto global del Papa Francisco. En 2025, su voz resuena en foros internacionales, desde la ONU hasta cumbres climáticas. Esta influencia recuerda la diplomacia de León XIII, pero con un alcance mayor. Sin embargo, los rumores sobre su enfrentamiento con el legado de León XIII han generado dudas sobre su autoridad. Algunos líderes mundiales, especialmente en países conservadores, han expresado reservas sobre las reformas del Papa Francisco. ¿Podrá el Papa Francisco mantener su influencia global o será socavada por las tensiones internas? El Papa Francisco también ha enfrentado desafíos éticos. En 2025, ha abogado por regulaciones éticas en la inteligencia artificial, un tema que León XIII no pudo prever. Sin embargo, algunos críticos argumentan que el Papa Francisco debería centrarse en cuestiones morales tradicionales, como las defendidas por León XIII. Esta crítica refleja la tensión entre el progresismo del Papa Francisco y la ortodoxia de León XIII. ¿Está el Papa Francisco liderando la Iglesia hacia el futuro o ignorando las lecciones del pasado? El Papa Francisco ha hecho de la defensa de los pobres una prioridad, un eco de Rerum Novarum de León XIII. Sin embargo, mientras León XIII abordó la justicia social desde una perspectiva doctrinal, el Papa Francisco lo hace desde la acción directa. En 2025, ha lanzado programas para apoyar a las comunidades vulnerables, pero estas iniciativas han generado críticas de quienes creen que el Papa Francisco está politizando la fe. ¿Es el Papa Francisco un campeón de los marginados o un líder que confunde la fe con la política? El Papa Francisco también ha enfrentado desafíos litúrgicos. En 2025, ha promovido una mayor flexibilidad en las celebraciones litúrgicas, un contraste con la uniformidad defendida por León XIII. Algunos fieles ven estas reformas como una traición a la tradición, mientras que otros las consideran una renovación necesaria.
Esta división refleja el desafío del Papa Francisco: modernizar la liturgia sin alienar a los tradicionalistas. ¿Podrá el Papa Francisco encontrar un equilibrio o profundizará las divisiones? En 2025, los esfuerzos del Papa Francisco por la paz han sido elogiados, pero también cuestionados por quienes creen que está sacrificando la autoridad moral de la Iglesia. Algunos incluso citan la diplomacia de León XIII, más centrada en la defensa de la fe, como un modelo que el Papa Francisco debería seguir. ¿Es el Papa Francisco un pacificador global o está comprometiendo la misión de la Iglesia? En 2025, ha fortalecido el diálogo con otras denominaciones cristianas, un área donde León XIII tuvo un impacto limitado. Sin embargo, este enfoque ha generado críticas de quienes creen que el Papa Francisco está diluyendo la identidad católica. Algunos incluso invocan el legado de León XIII, quien defendió la primacía de la Iglesia para cuestionar al Papa Francisco. ¿Está el Papa Francisco construyendo puentes o debilitando las raíces católicas? Consideremos el impacto en la educación. El Papa Francisco ha promovido una educación católica que integre fe y ciencia, un eco de la visión de León XIII. En 2025, las universidades católicas están debatiendo cómo implementar esta visión, pero también enfrentan críticas de quienes creen que el Papa Francisco está sacrificando la doctrina por la inclusión. Esta tensión refleja la diferencia entre el rigor de León XIII y la apertura del Papa Francisco. ¿Está el Papa Francisco renovando la educación católica o desvirtuándola? El Papa Francisco también ha enfrentado desafíos espirituales. En 2025, ha promovido una espiritualidad centrada en la experiencia personal, un contraste con la espiritualidad más estructurada de León XIII. Algunos fieles ven esta apertura como una bendición, mientras que otros la consideran una amenaza a la tradición. Esta división refleja el desafío del Papa Francisco: inspirar a los fieles sin perder la esencia de la fe. ¿Podrá el Papa Francisco unir estas perspectivas o será recordado como un divisor? El Papa Francisco, como León XIII, lidera en tiempos de cambio. Sin embargo, mientras León XIII fortaleció la autoridad papal, el Papa Francisco parece descentralizarla. Esta diferencia ha generado especulaciones sobre si el Papa Francisco está debilitando la institución que León XIII protegió. En 2025, estas preguntas están en el centro del debate sobre su pontificado. ¿Es el Papa Francisco un reformador necesario o un riesgo para la Iglesia? El Papa Francisco también ha enfrentado desafíos culturales. En 2025, su mensaje de inclusión ha resonado con la cultura global, pero también ha generado resistencia en comunidades tradicionales. Algunos citan el legado de León XIII, con su énfasis en la ortodoxia, para criticar al Papa Francisco. Esta tensión refleja el desafío del Papa Francisco: conectar con un mundo diverso sin alienar a los fieles. ¿Podrá el Papa Francisco superar esta brecha, o será su mayor desafío? Exploremos la conexión con la profecía. Algunos creen que el Papa Francisco, como León XIII, podría estar cumpliendo un papel profético. En 2025, las especulaciones sobre su pontificado incluyen teorías sobre un cambio radical en la Iglesia, inspirado por las visiones de León XIII. Sin embargo, mientras León XIII usó la profecía para fortalecer la fe, el Papa Francisco parece usarla para cuestionar las estructuras. ¿Es el Papa Francisco un profeta moderno o un líder que desafía demasiado? En 2025, ha lanzado iniciativas para apoyar a los necesitados, un eco del espíritu de León XIII. Sin embargo, mientras León XIII abordó la caridad desde una perspectiva doctrinal, el Papa Francisco lo hace desde la acción directa. Esta diferencia ha generado críticas de quienes creen que el Papa Francisco está politizando la caridad. ¿Es el Papa Francisco un defensor de los pobres o un líder que confunde la fe con la acción social? Consideremos el impacto en la percepción del Vaticano. En 2025, el Papa Francisco ha redefinido la imagen del Vaticano
como un lugar de apertura, pero también de controversia. Algunos citan el legado de León XIII, con su énfasis en la autoridad, para cuestionar al Papa Francisco. Esta tensión refleja el desafío del Papa Francisco: modernizar el Vaticano sin perder su mística. ¿Podrá el Papa Francisco transformar la Santa Sede o será recordado como un disruptor? El Papa Francisco también ha enfrentado desafíos doctrinales. En 2025 ha promovido una doctrina centrada en la misericordia, un contraste con el rigor de León XIII. Algunos teólogos ven esta apertura como una renovación, mientras que otros la consideran una amenaza. Esta división refleja el desafío del Papa Francisco: redefinir la doctrina sin alienar a los tradicionalistas. ¿Podrá el Papa Francisco encontrar un equilibrio o profundizará las divisiones? Analicemos la conexión con la espiritualidad moderna. El Papa Francisco ha promovido una espiritualidad que integra fe y vida cotidiana, un eco de la visión de León XIII. En 2025, esta espiritualidad está resonando con muchos, pero también generando críticas de quienes creen que el Papa Francisco está sacrificando la profundidad espiritual. ¿Está el Papa Francisco renovando la espiritualidad o simplificándola demasiado? El Papa Francisco también ha enfrentado desafíos políticos. En 2025, su activismo en temas como la paz y la ecología lo ha convertido en una figura global, pero también en un blanco de críticas. Algunos citan la diplomacia de León XIII, más centrada en la fe, para cuestionar al Papa Francisco. Esta tensión refleja el desafío del Papa Francisco: liderar en un mundo polarizado sin perder su autoridad. ¿Podrá el Papa Francisco mantener su influencia o será socavado por las controversias? La conexión con la tradición. El Papa Francisco, como León XIII, lidera en tiempos de cambio, pero con un enfoque diferente. Mientras León XIII fortaleció la tradición, el Papa Francisco parece cuestionarla. En 2025, esta diferencia está generando debates sobre el futuro de la Iglesia. ¿Es el Papa Francisco un guardián de la tradición o un revolucionario que la redefine? El Papa Francisco también ha revitalizado la misión de la Iglesia. En 2025, ha impulsado iniciativas para llevar la fe a las periferias, un eco del espíritu de León XIII. Sin embargo, mientras León XIII centró la misión en la doctrina, el Papa Francisco lo hace en la acción. Esta diferencia ha generado críticas de quienes creen que el Papa Francisco está desvirtuando la misión de la Iglesia. ¿Es el Papa Francisco un misionero moderno o un líder que confunde la fe con el activismo? Consideremos el impacto en la unidad de la Iglesia. En 2025, el Papa Francisco ha buscado unir a los fieles, pero también ha generado divisiones. Algunos citan el legado de León XIII, con su énfasis en la ortodoxia, para cuestionar al Papa Francisco. Esta tensión refleja el desafío del Papa Francisco: liderar una iglesia diversa en un mundo fragmentado. ¿Podrá el Papa Francisco unir a los fieles o será recordado como un divisor? El Papa Francisco también ha enfrentado desafíos éticos. En 2025, ha abogado por una ética centrada en la dignidad humana, un eco de la visión de León XIII. Sin embargo, mientras León XIII abordó la ética desde una perspectiva doctrinal, el Papa Francisco lo hace desde la acción. Esta diferencia ha generado críticas de quienes creen que el Papa Francisco está politizando la ética. ¿Es el Papa Francisco un defensor de la dignidad o un líder que confunde la fe con la política? León XIII lidera en tiempos de cambio, pero con un enfoque más inclusivo. En 2025, esta diferencia está generando debates sobre el futuro de la Iglesia. ¿Es el Papa Francisco un líder que moderniza la fe o uno que arriesga su esencia? El Papa Francisco también ha revitalizado la espiritualidad global. En 2025, su mensaje de inclusión ha resonado con personas de todas las creencias, un eco del espíritu de León XIII. Sin embargo, mientras León XIII centró la espiritualidad en la doctrina, el Papa Francisco lo hace en la experiencia. Esta diferencia ha generado críticas de quienes creen que el Papa Francisco
está diluyendo la fe. ¿Es el Papa Francisco un guía espiritual o un líder que simplifica demasiado? Consideremos el impacto en la percepción de la fe. En 2025, el Papa Francisco ha redefinido lo que significa ser católico, pero también ha generado controversias. Algunos citan el legado de León XIII, con su énfasis en la ortodoxia, para cuestionar al Papa Francisco. Esta tensión refleja el desafío del Papa Francisco: liderar en un mundo pluralista, sin perder la esencia de la fe. ¿Podrá el Papa Francisco transformar la percepción de la fe o será recordado como un disruptor? El Papa Francisco también ha enfrentado desafíos pastorales. En 2025, ha promovido una pastoral centrada en la cercanía, un contraste con el rigor de León XIII. Algunos fieles ven esta apertura como una bendición, mientras que otros la consideran una amenaza. Esta división refleja el desafío del Papa Francisco: pastorear una iglesia diversa, sin alienar a los tradicionalistas. ¿Podrá el Papa Francisco encontrar un equilibrio o profundizará las divisiones? El Papa Francisco ha hecho de la justicia una prioridad, un eco del espíritu de León XIII. En 2025 ha lanzado iniciativas para abordar la desigualdad, pero estas han generado críticas de quienes creen que el Papa Francisco está politizando la fe. ¿Es el Papa Francisco un defensor de la justicia o un líder que confunde la fe con el activismo? El Papa Francisco también ha revitalizado la espiritualidad juvenil. En 2025 ha conectado con los jóvenes a través de plataformas digitales, un enfoque que León XIII no pudo imaginar. Sin embargo, algunos tradicionalistas creen que el Papa Francisco está sacrificando la profundidad espiritual por la popularidad. ¿Está el Papa Francisco inspirando a la juventud o diluyendo la fe? Analicemos la conexión con la tradición litúrgica. El Papa Francisco ha promovido una liturgia más inclusiva, un contraste con la uniformidad de León XIII. En 2025, esta diferencia está generando debates sobre el futuro de la liturgia. ¿Es el Papa Francisco un renovador de la liturgia o un líder que arriesga su esencia? El Papa Francisco también ha enfrentado desafíos diplomáticos. En 2025, su mediación en conflictos globales lo ha convertido en una figura de referencia, pero también en un blanco de críticas. Algunos citan la diplomacia de León XIII, más centrada en la fe, para cuestionar al Papa Francisco. ¿Es el Papa Francisco un pacificador global o un líder que compromete la misión de la Iglesia? Consideremos el impacto en la educación católica. El Papa Francisco ha promovido una educación que integre fe y ciencia, un eco de la visión de León XIII. En 2025, las universidades católicas están debatiendo cómo implementar esta visión, pero también enfrentan críticas de quienes creen que el Papa Francisco está sacrificando la doctrina. ¿Está el Papa Francisco renovando la educación o desvirtuándola? El Papa Francisco también ha revitalizado la caridad global. En 2025 ha lanzado iniciativas para apoyar a los necesitados, un eco del espíritu de León XIII. Sin embargo, mientras León XIII centró la caridad en la doctrina, el Papa Francisco lo hace en la acción. Esta diferencia ha generado críticas de quienes creen que el Papa Francisco está politizando la caridad. ¿Es el Papa Francisco un defensor de los pobres o un líder que confunde la fe con la acción social? La conexión con la espiritualidad moderna. El Papa Francisco ha promovido una espiritualidad que integra fe y vida cotidiana, un eco de la visión de León XIII. En 2025, esta espiritualidad está resonando con muchos, pero también generando críticas de quienes creen que el Papa Francisco está sacrificando la profundidad espiritual. ¿Está el Papa Francisco renovando la espiritualidad o simplificándola demasiado? El Papa Francisco también ha enfrentado desafíos éticos. En 2025, ha abogado por una ética centrada en la dignidad humana, un eco de la visión de León XIII. Sin embargo, mientras León XIII abordó la ética desde una perspectiva doctrinal, el Papa Francisco lo hace desde la acción. Esta diferencia ha generado críticas de quienes creen que el Papa Francisco está politizando la ética. ¿Es el Papa Francisco un defensor de la dignidad
o un líder que confunde la fe con la política. Exploremos la conexión con la justicia social. El Papa Francisco ha hecho de la defensa de los pobres una prioridad, un eco de Rerum Novarum de León XIII. En 2025 ha lanzado programas para apoyar a las comunidades vulnerables, pero estas iniciativas han generado críticas de quienes creen que el Papa Francisco está politizando la fe. ¿Es el Papa Francisco un campeón de los marginados o un líder que confunde la fe con la política? El Papa Francisco también ha revitalizado la misión de la Iglesia. En 2025 ha impulsado iniciativas para llevar la fe a las periferias, un eco del espíritu de León XIII. Sin embargo, mientras León XIII centró la misión en la doctrina, el Papa Francisco lo hace en la acción. Esta diferencia ha generado críticas de quienes creen que el Papa Francisco está desvirtuando la misión de la Iglesia. ¿Es el Papa Francisco un misionero moderno o un líder que confunde la fe con el activismo? Esta tensión refleja el desafío del Papa Francisco, liderar en un mundo pluralista sin perder la esencia de la fe. ¿Podrá el Papa Francisco transformar la percepción de la fe o será recordado como un disruptor? La verdad oculta siempre. Encuentra su camino, y este caso no es la excepción. Suscríbete si estás listo para ver más allá del velo y comenta la palabra trono si crees que el poder tiene un precio.